Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Hugo Hernández Flores, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. Mi matrícula es ES 1421014131. Esta es la asignatura de formulación y evaluación de proyectos, la cual es impartida por la docente Estela Albarrán de la Llave. Esta es la actividad 2 de la unidad 1, Estudio de Mercado. Hacemos una breve introducción. Como sabemos, el estudio de mercado se basa en el conjunto de acciones con las cuales se pretende saber la respuesta del mercado y en el cual se toma en cuenta los aspectos tales como la demanda, proveedores, competencia u ofertas de un producto o servicios determinados. En el mismo se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de distribución. Asimismo, se deberá de tomar en cuenta el aspecto geográfico y social de la zona en el que se pretende establecer un vínculo económico y social antes de tratar de ofrecer los productos o servicios con los que se quiere comercializar. En este último punto sí tendría que hacer un pequeño énfasis, ya que en el problema que se nos presenta para el desarrollo se tiene que tomar en cuenta también el aspecto geográfico, ya que se está hablando de ciudades muy distantes en la misma parte del continente que es Norteamérica, pero al fin y al cabo son ciudades que tienen un margen de distancia bastante grande y hacia los cuales van dirigidos los dos productos de los que se está hablando en el problema. El problema para la actividad es somos productores de aguacate y limón persa, estamos ubicados en el estado de Michoacán. Tenemos que surtir nuestros contratos a clientes de los Estados Unidos, Houston, y de Canadá, Toronto. El bloqueo al ferrocarril nos ha impedido transportar el producto de manera regular. ¿Qué alternativas de transporte podemos o tenemos para cumplir con nuestros clientes sin impactar el costo? Algunos datos que puedo mencionar sobre los puntos que se mencionan en el problema es que el estado de Michoacán concentra el 84.9% del volumen de producción del aguacate en la República Mexicana, ya que se producen más de 1 millón de toneladas solo en ese estado de aguacate. En el mapa se muestra y se puede ver la distancia entre los puntos que son involucrados en el problema, donde también se puede observar que hay un total de 3.996 kilómetros entre Morelia, Michoacán y Toronto, Canadá, que viene siendo un punto A, un punto B, y con un punto C que viene siendo Houston en el medio. También para tomar en cuenta sobre el limón persa, es algo que omití anotar aquí. El limón persa también, el estado de Michoacán junto con el estado de Veracruz y el estado de Guerrero son los mayores productores de limón persa. Combinados los tres representan casi el 75% de la producción de este producto y tienen mucha fuerza para poder exportar hacia el exterior. En la propuesta de transporte, como se ha planteado, en el problema que se comparte, el bloqueo al ferrocarril ha impedido que el producto se transporte de forma regular y se necesitan otras opciones para el transporte de los productos sin impactar el costo. Tomando en cuenta la distancia tan grande que hay entre el punto de origen, que es Michoacán, y Toronto, se propone el transporte vía aérea, ya que a partir del 2017 se empezó una ruta de vuelos directos entre las ciudades de Guadalajara en México y Vancouver, Canadá, por lo cual el producto se transportaría desde Michoacán a Guadalajara, Vancouver y Toronto, tomando en cuenta que se debe hacer una escala en Houston para poder surtir esto. Otra de las opciones que nos queda para el transporte es el producto terrestre, donde se proponen tractores de doble remolque que sean del tipo refrigerados, donde la temperatura pueda ser controlada con el fin de que pueda ser monitoreada para preservar la calidad de los productos. La otra opción es la vía marítima, en la cual se tiene una mayor proporción de carga o de transporte y de igual forma puede llevar un monitoreo de la temperatura para preservar la calidad tanto del aguacate como del limón persa. Ventajas y desventajas.
El transporte propuesto, en primera instancia está el transporte aéreo. Como ventaja, se reduciría considerablemente el tiempo de traslado entre los puntos más distantes, así como los costos por combustible. Como desventaja sería no cuenta con una capacidad considerable de carga, por lo cual se tendría que contratar más vuelos y eso elevaría el costo. También aquí hay que, por ejemplo, tomar en cuenta algo. No es que pueda ser solamente un vuelo directo entre las ciudades de Guadalajara y Vancouver. Hay que tomar en cuenta que son dos ciudades que no tienen no vienen involucradas en el problema. Entonces se tendría que hacer un transporte desde Michoacán vía terrestre hasta Guadalajara. De Guadalajara se tendría que hacer un vuelo tomando como escala Houston, después Vancouver, y de Vancouver eso se tendría que transbordar y llegar vía terrestre hasta Toronto, ya que no existe un vuelo directo desde Michoacán hasta Toronto. El segundo es el transporte vía terrestre con doble remolque refrigerado. Como ventaja, se pueden enviar varios transportes a la vez con el fin de transportar la mayor cantidad de producto posible y hacer entregas puerta a puerta, lo que es muy beneficioso. De hecho, hay que tomar en cuenta que el transporte terrestre es el que tiene más actividad dentro de las exportaciones e importaciones que involucran el territorio conectado por tierra. En este caso, Norteamérica tiene un flujo muy grande de este tipo de transporte, tomando en cuenta que son 3 países en una misma parte del continente y que son socios económicos muy activos. Como desventaja, se deben de tomar en cuenta aspectos tales como los gastos de combustible, así como las paradas constantes para el descanso de los operadores. Aquí también deberíamos de tomar en cuenta de que al tiempo que menciono para el descanso de los operadores, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, las leyes tanto en Estados Unidos como en Canadá, también en México las hay, solo que no se respetan desafortunadamente. Allá los obligan a manejar cierta cantidad de horas. Después de esas horas no pueden transitar, y si llegan a sorprenderlos transitando cansados, fatigados, con sueño, que puedan provocar un accidente, inmediatamente los paran y se pueden quedar sin su licencia o sin su permiso para conducir este tipo de vehículos. Después seguiría el transporte vía marítima en un contenedor refrigerado. Un barco, como ventaja de capacidad para transportar contenedores, puede transportar una gran cantidad de productos en un solo viaje, lo cual reduce el costo por transporte. Como desventaja, en el caso del problema, se debe tomar en cuenta que solo la ciudad de Houston tendría acceso a la carga vía marítima, ya que cuenta con un puerto, y Toronto no tiene un puerto a mar abierto, por lo cual se tendría que hacer, por ejemplo, salir del puerto de Veracruz, transportar vía terrestre desde Morelia hasta Veracruz, hacer escala en el puerto de Houston y luego volver al Golfo de México, una travesía por una parte del océano Atlántico, y llegar hasta las costas de Canadá, de donde se transportaría vía terrestre hasta la ciudad de Toronto. También se nos pide que hagamos un breve resumen sobre los instrumentos de recolección de datos. El concepto son las encuestas, la definición y para qué sirve. Esto consiste en obtener la información que se necesita tomando en cuenta las opiniones, actitudes o sugerencias que hace la gente a la que va dirigido el producto o servicio que se ofrece. ¿Cómo se aplican? Estas encuestas se pueden realizar por medio de las siguientes opciones: por censo, personal, vía correo electrónico o por teléfono. Después sigue el concepto de entrevistas. Definición y para qué sirve. Esta es la comunicación que se establece entre el investigador y el sujeto que se estudia con el propósito de obtener respuestas a las interrogantes que se plantean. ¿Cómo se aplican? Mediante el proceso de selección, en el cual se toma la decisión de aplicar las preguntas que se relacionan con el tema de interés mutuo.
focus group. Este es un grupo de personas que son conducidos por un sujeto que establece como el moderador y los cuales participan en discusiones profundas sobre un determinado tema o concepto. Como se aplica mediante sesiones en las cuales se tienen condiciones controladas de los procesos, a diferencia de otro tipo de investigaciones más estructuradas como puede ser la encuesta mediante el correo electrónico. De ahí siguen los instrumentos de observación directa, en donde esos instrumentos se toman en cuenta la reacción de las personas en las encuestas que se realizan, las preguntas directas, cómo se aplican, mediante por lo menos 5 registros en los cuales se va a llevar el control sobre las respuestas que se dan. Después viene la experimentación, en donde se busca conocer directamente las reacciones de los consumidores ante un producto, servicio o idea, cómo se aplica mediante el ofrecimiento a los clientes tratando de ver su respuesta. Como conclusión, en la realización de la presente actividad queda definido que el estudio de mercado es una de las herramientas más eficaces, ya que la finalidad de todo estudio de mercado es analizar la oferta y demanda existente en un determinado sector de actividad. A partir de los resultados que se obtienen, se toma la decisión sobre si entrar en aquel sector o no con el producto o servicio propio. En el caso del problema que se presenta, se llega a la conclusión de que se debe estudiar el mercado con el fin de conocer cuál es el tipo de transporte que más conviene utilizar con el fin de cubrir las demandas del producto que se va a enviar a las ciudades que se ponen como ejemplo. A partir de ahí siguen las fuentes de investigación. Bien, espero haber cumplido con los lineamientos de la actividad. Un saludo muy grande, docente Albarrán y compañeros, y saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Muchas gracias y buenas noches.